Bueno, gracias al pastor José Carlo por esta invitación. Para mí es un auténtico placer compartir este que es el primer congreso virtual, ahora que estamos muchos de nosotros por la pandemia confinados en nuestras casas o semiconfinados, pues tenemos esta oportunidad de compartir virtualmente eventos tan relevantes, pienso yo, como este. Así que gracias al pastor, gracias a Teología Paulina, y también me congratulo de estar rodeado por estas personas que en el día de hoy, una vez que yo haya terminado, pues van a continuar desarrollando los distintos temas de este día, de este sábado. Bien, en mi caso quiero hacer una presentación más o menos breve, concisa, pero espero que clara, sobre un tema que es reconocido por la inmensa mayoría de especialistas, de eruditos, como uno de los asuntos más complejos, más difíciles de la teología, como es el tema de la relación entre el cristiano y la ley. Y naturalmente yo sería muy ingenuo si pensara que en 35 o 40 minutos vamos a poder dar un repaso a esta cuestión. Por tanto, mis objetivos son más modestos, son introducirnos en el tema. Creo que también al final del día de hoy el hermano Septién va a estar hablando de algo similar, aunque desde otro enfoque, así que entre los dos creo que vamos a poder avanzar algo de este material tan especialmente relevante para los tiempos que vivimos. Por tanto, siendo un tema tan difícil, tan complejo, me gustaría que por las limitaciones de tiempo fuéramos capaces de delimitar con sumo cuidado, de delimitar el área concreta que nos disponemos a tratar. Para ello, me gustaría llamar la atención de todos ustedes al título de esta charla. Título que dice, en forma de pregunta, ¿debemos los no judíos guardar la ley de Moisés? Este es el título que hemos planteado para esta primera sesión. Fijémonos bien. En primer lugar, la pregunta es si debemos guardar. La pregunta no es si podemos hacerlo, si se puede hacer, sino se trata de investigar la cuestión de si es o no una obligación. En segundo lugar, también en la pregunta dice, ¿debemos los no judíos guardar? Por lo tanto, estoy hablando desde la postura, desde la situación de un gentil, de un no judío, y hablando a una audiencia que, imagino, en su mayoría será también gentil, es decir, no judía. Personas que pertenecemos, como dice la Biblia, a las naciones. En la Escritura se establece una división sencilla, pero muy clara, entre Israel y las naciones. Israel y todo lo que no es Israel, los gentiles. Pues bien, es a estos últimos de los que trata esta pregunta, a los que no descendemos físicamente de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Esto quiere decir que dejamos al margen de la cuestión al pueblo judío, con independencia de su condición, sea creyente o no. Los dejamos al margen para centrarnos en los no judíos. Y por último, el objeto sobre el que se plantea la pregunta es la ley de Moisés. No cualquier ley, sino la ley de Moisés. ¿Debemos los no judíos guardar la ley de Moisés? Por tanto, la ley de Moisés con
sus mandamientos acerca de las fiestas solemnes, de las leyes dietéticas, de la observancia del sábado, etc. Esta es la pregunta, el marco al que vamos a intentar ceñirnos durante este tiempo. Y la respuesta a esta pregunta la vamos a dar dentro de un contexto. Ni la pregunta ni la respuesta están flotando en el aire, sino que se encuentran enmarcados en un contexto determinado. El contexto que nos ocupa, que nos preocupa en el día de hoy, es el actual movimiento judaizante que se ha dado en llamar, entre otras cosas, de raíces hebreas. Es decir, el movimiento que afirma rotundamente que es obligatorio observar la Torá por parte de todos, sean judíos o gentiles. Por tanto, esa es la pregunta y ese es el contexto. Y lo hacemos precisamente en ese contexto porque tanto en América Latina como en España, y supongo que en otros lugares también, este conjunto de grupos dispersos, de personas del movimiento de raíces hebreas, son las que preconizan en la actualidad y de una manera muy clara en las redes sociales y de una forma muy contundente, preconizan la vuelta a la observancia de la Torá, de la ley. Y además, para todos, judíos y gentiles. Tanto es así, este énfasis en la Torá, que es la palabra que vamos a utilizar y ahora explicaré por qué, tanto es así que un autor recientemente, el autor se llama Solberg, en un libro del año pasado, de finales del año pasado, acuña el término toraísmo, de Torá, toraísmo y toraísta, es decir, el movimiento que comúnmente conocemos como de raíces hebreas, él lo describe como toraísmo, por su énfasis en la Torá, y a los que lo practican como toraístas, no en un sentido despectivo, sino en un sentido, intenta él decir en su libro, descriptivo. De hecho, el título original de esta charla iba a ser ¿Debemos los no judíos guardar la Torá? Ese iba a ser el enunciado original. Pero es evidente que el término Torá, esa palabra hebrea Torá, que significa básicamente enseñanza, instrucción, es evidente, como sabemos, que se traduce en multitud de ocasiones, tanto en la versión griega del Antiguo Testamento, en los 70, en la Septuaginta, como en el caso del Nuevo Testamento, se traduce por ley. Muchas veces se traduce a través de esa palabra griega, nomos, que significa ley. Y precisamente por eso el término Torá ha pasado paulatinamente de significar esa instrucción en un contexto hebreo, judío, esa instrucción o esa enseñanza de parte del Señor, y ha pasado por el hecho de ser traducida tantas veces como ley, ha pasado a denotar algo meramente legislativo, una colección de mandamientos. Así pues, partimos de ahí. Por eso he querido expresar, en vez de Torá, que puede describir diversas cosas, por eso hemos utilizado la expresión la ley de Moisés, para dejar claro a qué nos estamos refiriendo. Déjenme que veamos en primer lugar algunos significados de la palabra Torá, porque podemos utilizar una misma palabra, distintas personas, pero referirnos a cosas distintas. Si no describimos, si no definimos desde el principio a qué nos estamos dirigiendo, refiriendo. La palabra Torá, repito,
en su origen instrucción, enseñanza, también ley o mandamiento, puede significar varias cosas. Yo he anotado hasta 8 diferentes usos de la palabra Torá. En primer lugar, Torá puede referirse a los 5 primeros libros de la Escritura, lo que llamamos los 5 libros de Moisés, lo que en griego se llamó el Pentateuco, y del griego ha pasado también al castellano. El Pentateuco, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A eso se le llama Torá. Pero también, más concretamente, en segundo lugar, la Torá puede referirse a la ley de Moisés, esto es, a la parte legislativa del Pentateuco, no a todo el Pentateuco, que incluye muchas narraciones, sino a la parte legislativa del Pentateuco. Y ahí es donde están incluidos los famosos 613 mandamientos, que los judíos llaman mitzvot, los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Eso también es Torá. Pero siendo todavía más precisos, a veces se utiliza el término Torá para referirse tan solo a los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, es decir, al decálogo. Eso también es Torá. En cuarto lugar, Torá puede también emplearse como referencia a todo el pacto mosaico. Esto es, al pacto sinaítico, al pacto que Dios hace con el pueblo de Israel a los pies del Sinaí a través del mediador de ese pacto, Moisés. Eso también es Torá. En quinto lugar, la Torá, cuando a veces se habla de la Torá, se está hablando de toda la Biblia hebrea. Los 24 libros en el canon hebreo, los 24 libros que conforman lo que para nosotros habitualmente pues conocemos como Antiguo Testamento, que son 24, son menos que en nuestro caso con el canon cristiano, porque algunos libros se juntan y forman uno solo. Entonces no es que haya diferencia en los libros, sino solo en la forma en que estos van unidos y se presentan. En sexto lugar, la Torá también puede significar todo el compendio de las enseñanzas y leyes judías, es decir, la suma de la ley escrita, que es la que nosotros conocemos, que está en el Pentateuco, en los 5 primeros libros, pero también la ley oral, que se recogió posteriormente, muy posteriormente, ya a partir del siglo II y III de nuestra era en adelante, que se recogió en el Talmud. Por tanto, eso también a veces se conoce como Torá. En séptimo lugar, y ya vamos concluyendo con esto, la Torá también a veces quiere decir la palabra de Dios en el sentido de revelación, nosotros también en la Iglesia cristiana hablamos a veces de la palabra, ¿verdad? Y por la palabra nos referimos a esa revelación que tenemos escrita. Y en octavo lugar, por Torá también se entiende a veces el camino propio de lo que sería la vida judía, la forma de vida propia del pueblo judío. En ese caso, Torá vendría a ser parecido, ser prácticamente un sinónimo de judaísmo. Así que fíjense cómo con esto es una muestra de que puede ser muy confuso a veces hablar de Torá y pensar que todos estamos identificando esa palabra con el mismo concepto, cuando en realidad pues podemos estar hablando de unos libros, podemos estar hablando de unos libros que contienen narraciones y leyes, o solo las leyes, o solo una parte especial de esas leyes, o el
pacto que da abrigo y que dentro de él están contenidas esas leyes, o todas las leyes, tanto las primeras escritas como las orales, o la palabra del Señor en el sentido de revelación de parte del Señor, de Dios, o la forma propia de la ética, de la moral y de la religión del pueblo judío. Pero claro, debemos especificar a qué nos referimos. Y en este caso, tal como he hecho con el título, pues estamos hablando de la ley de Moisés. Porque en el contexto tanto del título como de la terminología que se suele emplear por parte de aquellas personas que forman estos grupos de lo que es el movimiento de raíces hebreas, generalmente cuando se habla de la Torá, se está hablando de la ley de Moisés. Ese es el sentido casi siempre que se le da al término. Por tanto, tengamos eso en cuenta, las instrucciones que Moisés recibió de parte de Dios. Unas instrucciones que naturalmente iban dirigidas al pueblo de Israel, como vamos a ver, no a las naciones del mundo, y que están recogidas, están incluidas en los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, del Tanaj, que es como se conoce la Biblia hebrea por sus 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. Por lo tanto, podemos reformular la pregunta de la siguiente manera: ¿estamos los no judíos sujetos a los términos del pacto mosaico? Un pacto que, como veremos, era para Israel, era condicional y era temporal en su alcance. Esa sería una reformulación de la pregunta. En el pacto mosaico, como en todos los pactos que encontramos en la Escritura, y concretamente en el Antiguo Testamento, el pacto, que no acuerdo, sino pacto solemne, que es una formalización de una serie de promesas, siempre necesita de 2 partes. Las partes del pacto mosaico o sinaítico, o también antiguo pacto, como se denomina en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Las partes son Dios, por un lado, y Moisés como mediador o como representante del pueblo de todas las tribus de Israel reunidas en el Sinaí. Las promesas de ese pacto, que configuran lo que es el pacto sinaítico o mosaico, las promesas tienen que ver con la seguridad como nación. Todavía el pueblo está en el desierto, pero está en camino hacia una tierra que se le ha prometido, que ya se le prometió en otro pacto anterior, el abrahámico, el que Dios hizo con Abraham, que renovó con Isaac, con Jacob, y ahora les da la seguridad que ellos necesitan como nación. La seguridad de que van a ocupar la tierra, la seguridad de que esa tierra prometida va a dar sus frutos, de que Él, el Señor, va a proveer y de que Él, el Señor, va a proteger a su pueblo. Esas son, en síntesis, como es lógico, las promesas del pacto mosaico. En cuanto a las estipulaciones de ese pacto, vemos que la obediencia necesariamente va a redundar en bendición, en el caso concreto de Israel, en salud, en prosperidad, y por otro lado, el castigo, que va asociado también a ese pacto, en caso de desobediencia, no habrá bendición, habrá maldición, y básicamente esa maldición se va a traducir en desastres, en ocupación por parte de otros pueblos, en ocupación de la tierra y, en última instancia, en el exilio, cosa que sabemos finalmente sucedió. En cuanto a la duración de ese pacto, es un pacto temporal, es un pacto que, como veremos claramente, llega hasta el tiempo en que vendrá el Mesías, en que Dios cumplirá esa promesa que les da ahora de
que un día va a levantar a un profeta como Moisés, uno nuevo como Moisés, que como veremos es más grande que Moisés, es superior a Moisés, y que va a establecer con ese nuevo Moisés un pacto nuevo, renovado. Eso todavía está prefigurado, no está explicitado en el texto, porque todavía el pueblo no conoce esta situación, esta profecía que se va a cumplir muchos años después. ¿Y cuál es el propósito, finalmente, de este pacto mosaico o sinaítico? Pues es la demostración, por un lado, de la justicia de Dios, de cómo es Dios, del carácter de Dios, de su justicia y, como consecuencia de ello, en contraste de la situación de pecado y de necesidad que tiene el ser humano y sobre todo de la necesidad que tiene de ser perdonado. Esto es a grandes rasgos y de una manera muy, muy resumida lo que encontramos en este pacto mosaico dentro del cual está incluida la ley de Moisés, lo que nos estamos planteando en el día de hoy y preguntando si tiene o no aplicación también para los no judíos. Dado el carácter progresivo de la revelación divina, que eso es fundamental a la hora de interpretar la Biblia, dado ese carácter progresivo, el contexto de la revelación completa, esto es, no solo el Antiguo, sino también el Nuevo Testamento, ambos, los dos, ese contexto es el que va a determinar en última instancia el significado de cada uno de los textos que nos vamos encontrando en las diferentes etapas históricas a lo largo del camino. Así, por ejemplo, como estaba insinuando hace un momento, cuando Dios establece ese pacto con Israel a través de Moisés, ningún ser humano es conocedor todavía del hecho de que habrá un nuevo pacto en el futuro. Ningún ser humano es conocedor en ese momento de qué aspectos del pacto que en ese momento se está realizando van a quedar obsoletos o serán completados de un modo que ellos en ningún caso hubieran podido anticipar. El carácter progresivo de esa revelación culmina sin ningún género de dudas en el Señor Jesucristo, cuando Dios decide, después de, como dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, después de haberse revelado de muchas maneras en otro tiempo y de habiendo hablado, dice textualmente, muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días o en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es la consumación de esa palabra de Dios que comenzó mucho tiempo atrás y que culmina en el Señor, en el Hijo, en Dios humanándose, haciéndose ser humano. Por tanto, Dios, como es lógico, su carácter, su voluntad, son eternos. Sin embargo, la ley de Moisés no es, ni debemos equipararla a la persona de Dios. Fijémonos, la ley de Moisés no es eterna. Es decir, la ley de Moisés tuvo un principio, no el carácter de Dios, no la voluntad de Dios, no la revelación de Dios, pero sí la ley de Moisés. Tuvo un comienzo cuando el Señor se la entregó a Israel a través de Moisés como mediador, y algunos de sus aspectos eran temporales y dejarían de tener vigencia en un futuro. Por ejemplo, aspectos ceremoniales cuando Israel se quedó sin templo, se quedó sin sacerdocio, o cuando las normativas propias aplicables a un pueblo nómada, como era en ese momento, luego ya no se pudieron aplicar de la misma manera cuando el pueblo de Israel estuvo asentado en la tierra.
Jesucristo cumplió esa ley, nos dice el Nuevo Testamento. En segundo lugar, la ley de Moisés no es eterna. En segundo lugar, la ley de Moisés no es para todas las naciones. Lo vemos en Éxodo 19, versículos 3 a 6. Aquí es donde encontramos el gran caballo de batalla con estos grupos del movimiento de raíces hebreas, que sí dicen pues que la ley es eterna y que la ley es para todos, una sola ley. Un solo Dios, una sola ley, este lema. Pero eso es erróneo, eso es erróneo. Y como veremos en un momento, el pueblo, para empezar, el propio pueblo de Israel era totalmente consciente de que había una ley para ellos y no era exactamente la misma para el resto de naciones. No lo era. El movimiento de raíces hebreas enfatiza mucho la posición del extranjero que moraba en Israel en el Antiguo Testamento, donde, por ejemplo, en Éxodo capítulo 12 nos dice que la misma ley que era para el nativo era también para el extranjero que moraba en Israel. Se fija mucho en eso, enfatiza mucho en eso, pero parece olvidarse por completo de que en el Nuevo Testamento se sigue hablando de cuál es la posición de judíos y no judíos, y se habla de una manera muy clara, como veremos, y no es aplicable la Torá del pueblo judío, no es aplicable en sus términos exactos, en los mismos términos a los gentiles. Se olvida de eso, se olvida sobre todo de Hechos capítulo 15, que vamos a ver dentro de un momento, si tenemos tiempo. Y es que ahí es donde sale, donde aflora el gran tema. ¿Cuál va a ser la relación de los gentiles, de los no judíos, con este Mesías del pueblo de Israel, con este mensaje de buena noticia, de buena nueva, que es el Evangelio, de esta recepción del Espíritu Santo? ¿Cuál va a ser la relación entre esto que está sucediendo a la comunidad mesiánica que se está formando en ese tiempo con aquellos que no son judíos? Y en Hechos 15, en lo que se denomina comúnmente como el Concilio de Jerusalén, se dice claramente que no hay que cargar a los gentiles con las leyes, los mandamientos que estaba tomando sobre sí como pueblo del pacto el pueblo de Israel. Y entonces se limita a expresar unas cuantas normas básicas, como veremos, insisto. Pero ahora, para finalizar esta idea, la ley de Moisés no es eterna, la ley de Moisés no es para todas las naciones. Y, en tercer lugar, y tengo que dejar mucho material, naturalmente, por razones de tiempo, la ley de Moisés, la Torá, no siempre, fíjense bien en esto, no siempre expresa la perfección o el ideal de Dios para el ser humano. No siempre. En ocasiones, vemos en la Torá, vemos en la ley de Moisés, en ocasiones vemos mandamientos o leyes que son un mal menor, que son una forma de poner coto, de poner límites a la inmensa maldad de las personas. Por ejemplo, en el tema del divorcio. Vemos por boca del propio Señor Jesús como lo que se estipula en la Torá no es exactamente el ideal de Dios, sino que fue dado ese permiso para conceder carta de divorcio como consecuencia, dice, de la dureza de vuestro corazón. Pero el ideal, como expresa luego el Señor, es diferente. Lo vemos también, por ejemplo, en otras leyes con relación a la esclavitud, con relación a
al castigo que se debe dar a determinados crímenes que se cometen. Por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Eso, como vemos, es una manera de limitar, es una manera de limitar los daños del pecado, para que las personas no se tomen la justicia por su mano o que el castigo no sea mayor que la ofensa, algo muy propio de las personas. Tú me has hecho esto, pues yo te lo devuelvo por 10. No, no, dice la Torá, dice la ley de Moisés. Pero naturalmente el Señor Jesús lleva esa ética a unas cotas muchísimo más elevadas. En fin, podría dar muchos ejemplos, pero creo que con estos es suficiente. Por tanto, el hecho de que esa ley no es eterna, sino para un tiempo concreto, que no es para todas las naciones y que no siempre expresa la perfección o el ideal de Dios, debería hacernos entender que esa ley tenía, por así decirlo, una limitación en el tiempo. Iba a durar lo que iba a durar hasta que viniera, como dice el profeta Jeremías, ese nuevo pacto, esa nueva alianza, que al igual que el pacto sinaítico o mosaico, es establecido con el pueblo de Israel, no con las naciones, con el pueblo de Israel. Pero a diferencia del anterior, dice el profeta, aquí la ley será puesta no sobre unas tablas, sino inscrita en el corazón de las personas. Pues bien, en Hechos, capítulo 15, por dar unas pinceladas sobre este capítulo que es tan importante, después del primer viaje misionero del apóstol Pablo, Pablo y Bernabé han estado visitando iglesias, fundando iglesias, han vuelto a Antioquía de Pisidia, y hay una serie de personas que han venido de Judea, es decir, de la zona donde está la capital, Jerusalén, probablemente de la propia Jerusalén, donde está la iglesia, digamos, la iglesia madre de la comunidad mesiánica, incipiente comunidad mesiánica, la asamblea de los creyentes, y están insistiendo en que Hechos capítulo 15, están insistiendo en que los gentiles que se convierten deben primero ser circuncidados y luego guardar la Torá, como hacen los judíos. La discusión llega a un punto en que se estima conveniente acudir a Jerusalén desde Antioquía, va el apóstol Pablo con sus acompañantes y allí con los apóstoles y los ancianos de la comunidad en Jerusalén se estudia y se discute a fondo esta cuestión. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Vamos a obligarles a que primero se hagan judíos? Porque a todos los efectos, si van a ser circuncidados, van a tener que guardar la ley, van a ser a todos los efectos prosélitos judíos, y vamos a obligarles entonces a eso para que puedan ser cristianos o podrán, es decir, para que puedan formar parte de esta comunidad, o van a no tener lo que hacer. Esa es la cuestión, ese es el debate. Nos dice, resumiendo así muy rápidamente, nos dice el texto que hay una gran discusión, que algunos de la secta de los fariseos que habían creído, que eran judeocristianos, eran judíos mesiánicos, en el sentido literal de la palabra, pero que eran de la secta de los fariseos, decían e insistían en que había que circuncidarlos y antes de aceptarlos en la comunidad. El apóstol Pablo interviene contando lo que el Señor ha hecho con su ministerio, el apóstol Pedro también, y por último Santiago, Jacobo, es quien resume la conclusión de los debates. Y se llega a la siguiente conclusión, que en forma de carta es enviada a las iglesias
después de tomar la decisión. Fijaos en Hechos capítulo 15, dice... a partir del versículo 20, bueno, voy a leer el 28 por amor al tiempo. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, haréis bien. Y esto queda escrito en la misiva, en la carta que luego se va a entregar y leer en las iglesias. Fijémonos que las 4 cosas que se apuntan como necesarias son abstenerse de la idolatría, abstenerse de comer sangre, abstenerse de consumir carne de animales que han sido estrangulados, que por tanto contienen todavía una gran cantidad de sangre en su interior. Y, en cuarto lugar, abstenerse de la inmoralidad sexual. Algunos autores ven una similitud entre estas 4 normas básicas que aquí aparecen y las que posteriormente serían conocidas como las leyes de los hijos de Noé, las leyes o los preceptos o los 7 mandamientos noágidas, que tienen algún parecido, pero que pues son más y no son exactamente los mismos. Bien, no podemos entrar ahora en eso por causa del tiempo. No sé si luego habrá más preguntas o podemos tratarlo. En cualquier caso, fijémonos que en Hechos capítulo 15, versículo 28, dice, nos ha parecido bien no imponeros ninguna carga más. Es decir, estas 4 normas no es que sean las únicas que los gentiles deben asumir, ¿verdad? No, sino que, lógicamente, hay unos principios éticos y morales universales que tienen que ver también con esas leyes de los hijos de Noé, que según los rabinos y los sabios fueron dadas a través de Adán y a través de Noé, y que son anteriores a la ley mosaica, y que son normas básicas, digamos, de decencia de todo ser humano. Y eran normas que eran aplicables a judíos y a gentiles antes de la venida de la ley de la Torá. Pero aquí se nos habla, naturalmente, de que se indica claramente, porque si algún lugar era el adecuado y algún momento era el adecuado para decir, pues sí, los gentiles tienen que cumplir la Torá y vivir de acuerdo con los preceptos de la Torá igual que los judíos, ese momento, ese lugar era ese. Hechos capítulo 15, sobre el año 50, unos 20 apenas años después de la muerte del Señor Jesús. Y sin embargo no se hizo, todo lo contrario, no vamos a imponer una carga a los gentiles más allá de lo que es la decencia de cualquier ser humano, de no robar, de no matar, de honrar a los padres, etcétera, etcétera. Fijémonos, hay un autor, Bauckman, que en un comentario que tiene sobre la carta de Santiago, dice lo siguiente cuando toca este tema de Hechos capítulo 15. Dice así textualmente: parece existir la asunción implícita de que hay una distinción entre la ley como expresión de la voluntad de Dios para la vida de los seres humanos y aquellos aspectos de la ley que señalan a Israel como pueblo escogido. Y efectivamente es así. La Torá comprende tanto principios universales como mandatos dirigidos exclusivamente a Israel. Dentro del judaísmo, siempre
se ha distinguido entre las demandas universales de la Torá y aquellas que son responsabilidad exclusiva del pueblo judío. Hay una serie de marcas distintivas de lo que es ser judío, como por ejemplo la circuncisión, que forma parte del pacto abrámico, no del pacto mosaico, pero es una marca distintiva de lo que es ser judío como pueblo escogido, o como por ejemplo la observancia del sábado, que es así, forma parte de la ley mosaica y que es también marca distintiva del pueblo de Israel, entre otras. Y esas marcas distintivas que distinguen al judío del no judío deben ayudar y servir para mantener la distinción entre unos y otros. Porque algunas personas piensan que en el Nuevo Testamento se borra toda identidad dentro del magma de la masa de lo que sería la nueva humanidad, la nueva congregación, la nueva eclesía, el nuevo pueblo o asamblea mesiánica. Pero no es así. En el Nuevo Testamento se nos dice claramente que la unidad se da dentro de la diversidad. Igual que sigue habiendo hombres y que sigue habiendo mujeres, sigue habiendo judíos y sigue habiendo gentiles. Y cualquier cosa que sirva para borrar la distinción entre judío y gentil no es una bendición, es lo contrario. Supone la aniquilación del pueblo de Israel en tanto que pueblo elegido, en cuanto a la elección y en cuanto a la vocación específica que ha recibido. Y eso hay que garantizarlo, hay que preservarlo, insisto, dentro de la unidad. Y los gentiles, aun cuando, como dice Romanos capítulo 11, aun cuando los gentiles somos por la fe injertados en el buen olivo, eso no significa que somos, automáticamente nos convertimos en judíos. No, somos gentiles injertados, pero Israel es Israel y los gentiles o las naciones son las naciones. Bien, y tengo que realmente pues, terminar dejándome, como era previsible, decenas y decenas de puntos que tenía previsto comentar. Pero quiero hacerlo con algo que me parece muy importante. Y es lo siguiente. Por parte del movimiento de raíces hebreas, los cristianos estamos recibiendo multitud de acusaciones sobre que la iglesia cristiana es corrupta, que la iglesia cristiana es pagana, que la iglesia cristiana gentil es a lo que se refiere, que la iglesia gentil es una desviación de la verdadera comunidad de fe y todo este tipo de lindezas. Todo esto se está diciendo y se está diciendo día sí y día también en las redes sociales. Fijaos, os voy a leer simplemente un botón, para muestra, un botón, ¿no? Dice el refrán. Pues bien, esto es de una página web de un señor que se llama David Nesher, partidario del movimiento de raíces hebrea, y dice textualmente lo siguiente: mientras peregrino en este maravilloso camino de fe revelado por la instrucción, en mayúsculas, y entre paréntesis, Torá, la instrucción divina, la Torá divina, dice, me encuentro en mi día a día con voces de personas manipuladas por la programación dogmática de la gran ramera, Babilonia la Grande. Y sigue diciendo, dichos varones y mujeres repiten lo que sus maestros religiosos le han implantado mediante el cruel adoctrinamiento reptiliano. Estoy leyendo textualmente. Estos líderes les han asegurado, a los hombres y mujeres a los que se refiere,
o sea, a los que somos cristianos, que los mandamientos dados por medio de Moisés se aplican únicamente a la antigua Israel y por lo tanto no afectan a los creyentes en Cristo de la actualidad. Pero lo lamentable de esto, sigue diciendo, es que para llegar a esta conclusión pasan por alto y, bueno, es muy extensa la cita, pero aquí dejo como muestra estas cariñosas palabras en las que se nos habla de corruptos manipulados, de la gran ramera, de Babilonia la Grande, de que los maestros nos han hecho errar, de que nos han apartado de la ley del Señor, etcétera, etcétera. Y claro, aquí la cuestión y el problema de fondo que quiero que vean ustedes es el siguiente. El movimiento de raíces hebreas parte de una premisa falsa, o podríamos decir que parte de dos premisas profundamente erróneas. La primera es que la ley de Moisés es aplicable a los gentiles. Y la segunda es que los gentiles, en realidad, cuando conocen al Señor, no son gentiles, sino que son la casa de Israel, esas tribus perdidas, según ellos, que estaban entre las naciones y que ahora se están dando a conocer porque recuperan su identidad. Pues bien, estas, claro, son las dos falsas premisas sobre las que luego se apoyan toda una serie de cuestiones. Pero, como he intentado reflejar muy brevemente, pues esto no es así. Ni la ley de Moisés es eterna, ni la ley de Moisés es para todas las naciones, ni la ley de Moisés ni siquiera alcanza a ser la perfección del carácter de Dios, sino en muchos casos es un mal menor para prevenir el auténtico caos, la auténtica confusión que puede darse cuando hay anarquía, cuando no hay ninguna ley que gobierne a las personas. Naturalmente, en el Nuevo Testamento, como dice el autor de la carta a los Hebreos, y con esto voy terminando, Jesús es nuestro mejor sacerdote, nuestro reposo, es uno mayor que Moisés, es decir, es mejor en todos los sentidos, porque nos trae un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, con cada pacto, hay una serie de leyes. Las leyes, no de Moisés, sino de Jesús, de nuestro Señor, son a las que nos debemos, a las que estamos sujetos, porque la fe, recordémoslo, ya lo dice la Escritura, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero también dice en otro texto que esa fe, ese creer de Abraham se tradujo en obediencia. La fe cristiana, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer los grupos de movimiento de raíces hebreas, etcétera, la fe es una fe que obra, es una fe obediente. Por lo tanto, es una fe que se traduce en actos concretos, pero que son no los de la ley mosaica, sino esos nuevos mandamientos del Señor. No es que el Señor cuando habla de amor, el amor en sí mismo sea un nuevo mandamiento, pero el nivel, el listón, el carácter sacrificial de ese amor y de lo que representa, eso está muy por encima de la antigua ley o del antiguo pacto. No en vano ya nos dice el profeta que Dios iba a escribir en nuestros corazones esa ley. Y la única manera, cuando Él ya cumplió las demandas de la ley, porque nosotros no podíamos hacerlo, la única manera de poder vivir en esos mandamientos del Señor es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Estuvo con los creyentes y luego estuvo y está en los creyentes. Ese es el poder que nos facilita poder hacer la voluntad de Dios. Y termino. La conclusión, muy breve también, a esta
pregunta, a la charla en la que nos preguntábamos, ¿debemos los no judíos guardar la ley de Moisés? Bueno, si por Torá, si por esa palabra entendemos exclusivamente la ley de Moisés, entonces la pregunta es no. El no judío no está obligado a guardarla. ¿Por qué? Entre otras cosas porque ya no está sujeto al pacto mosaico, a las leyes de ese pacto sinaítico o mosaico, porque esas leyes eran para Israel y además tenían un carácter temporal, condicional. Dicho de otro modo, los gentiles no tienen la responsabilidad pactual, pactual de guardar toda la Torá. Ahora bien, si nos referimos a los principios morales o éticos de la Torá, lo que muchos judíos llaman la Torá universal, o la Torá como parte de las Escrituras, ya que está dentro del canon bíblico, en los primeros 5 libros del Pentateuco, entonces es evidente que sí, que en tanto que revelación, en tanto que expresión de la voluntad de Dios confirmada y explicada posteriormente por el Mesías, estamos llamados a seguirla y a vivirla, como dije antes, en el poder del Espíritu Santo. Porque ahí hay una clara distinción. Los principios éticos y morales de Dios y de su ley son universales, han existido siempre para Israel y para todas las naciones, pero no así las leyes concretas para un pueblo concreto. O sea, la adecuación de esos principios a un pueblo, como en este caso el pueblo de Israel, a un lugar y a unas circunstancias específicas, esas han ido cambiando. Ojo, no cambian las promesas de Dios, no cambia el carácter de Dios, cambian los términos concretos de ese pacto, que es distinto. Los judíos mesiánicos, y esta es la única mención que voy a hacer a ellos, porque no era el tema de hoy, los judíos mesiánicos, es decir, aquellos judíos que creen en Jesús como el Mesías, en primer lugar están bajo el pacto abrahámico, que es incondicional. Mientras que la ley de Moisés, aún siendo condicional, forma parte de su legado religioso y cultural. Por eso es perfectamente lógico que los judíos mesiánicos observen el calendario judío, observen principios de la Torá, aun cuando las celebraciones que hacen las vivan en clave del nuevo pacto. Los judíos mesiánicos no celebran estas fiestas como hacían antiguamente los judíos o como hacen los judíos hoy día que no son mesiánicos. No, ellos lo hacen naturalmente a la luz del nuevo pacto, del Mesías que ha llegado. Sin embargo, los creyentes no judíos no somos Israel y no estamos llamados a observar la Torá. Lógicamente sí los principios universales, pero no la ley mosaica, que es el sentido que le hemos dado a esta palabra tan polisémica, que tiene muchos significados. Termino con un ejemplo. Lo que quieren hacer hoy en día el movimiento de las raíces hebreas, yo lo compararía con lo siguiente. Pretender hoy, como gentiles, seguir la ley, toda la ley, es como conformarnos con leer la carta de la persona amada cuando esa persona ya está con nosotros. Aquellos que hemos tenido noviazgos en la distancia, aquellos que sabemos que antiguamente no había correo electrónico, que había cartas que se escribían a mano, que se enviaban, se colocaban en el buzón y que eran enviadas a otros lugares, incluso a otros países. Sabemos lo que significaba esa carta.
las leíamos con avidez. Es la carta de mi amado, es la carta de mi amada. Era una fiesta y escrutábamos cada párrafo, cada palabra, cada oración. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando por fin pudimos reunirnos con el amado o con la amada, ya no tuvimos necesidad de esa carta. Lo que pretenden algunos es seguir leyendo la carta del amado, de la amada, cuando el amado o la amada está al lado y le están diciendo, quita, no me distraigas, no me molestes, que estoy leyendo tu carta. Pero si yo estoy aquí, pero si yo estoy aquí. Algunos, en el movimiento de raíces hebreas, por ejemplo, no han sabido reconocer que la venida del Mesías ha marcado un antes y un después. Un antes y un después. Jesús no solamente ha partido la historia en dos, sino que ha sido un auténtico cataclismo que nos ha dado que ha tenido unos efectos absolutamente trascendentales. Ahora, la ley ya no es algo ajeno, fuera, ahora la ley es la ley, la voluntad de Dios, Dios mismo se ha expresado, ha venido en forma humana y vive con nosotros y vive en nosotros. Por lo tanto, no debemos mirar atrás a los tiempos en que leíamos las cartas porque ahora tenemos al autor y le podemos preguntar y podemos tener comunión con él. Así que muchas gracias. Hasta aquí esta exposición. Hermano Rubén, muchas gracias. Ha sido realmente un honor tenerte hoy acá con nosotros y le damos muchas gracias a toda la audiencia que estuvo hoy conectada y que no se apartó de la enseñanza. Entonces, gracias, que Dios les bendiga y que tengan mucha paz.